Hoy me tocó un pasaje bastante interesante, bastante padre y bueno, oramos para que Dios sea quien hable por medio de su palabra. Algunos datos interesantes de la Biblia. La Biblia es un libro que contiene 66 libros dentro de ella, 66 libros tiene la Biblia, un total de 1.189 capítulos y 31.103 versículos. Dentro de la Biblia encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, sabemos también que fue escrita en un periodo aproximadamente de 1.600 años, en un periodo de 1.600 años, por más de 40 autores diferentes. La mayoría de estos autores no se conocían entre sí, o sea, no se llegaron a conocer. De estos autores había de todo tipo, desde reyes, profetas, sacerdotes, médicos, pescadores, fabricantes de tiendas, etc. Muchos diversos entre sí, con personalidades muy particulares y características muy de cada uno. Y en medio de toda esta diversidad, ¿sí? Otro dato también interesante de la Biblia es que el capítulo más largo que encontramos dentro de la Biblia, que es bastante conocido, es el Salmo 119, que tiene 176 versículos, y el más corto es el Salmo 117, que tiene solamente 2 versículos. Y el capítulo que está en el centro de la Biblia es el Salmo 118. Entre el capítulo más corto y el capítulo más largo tenemos el capítulo que está en el centro de la Biblia, que es el Salmo 118, y el versículo que está en el centro de la Biblia es el Salmo 118:8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y todos estos datos interesantes o curiosos de la Biblia nos hacen ver y preguntar algunas cosas, ¿no? Como mencionaba recién, fue escrita por más de 40 autores y la mayoría de ellos no se conocieron y venían de contextos muy diferentes. Ahora, lo interesante y lo curioso es que a pesar de toda esta diversidad y toda esta complejidad que vemos en la Biblia habla de un solo tema y en ninguna parte de la Biblia vemos que se contradice ni que tiene errores. Por eso podemos afirmar con total seguridad de que la Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. O dicho en un sentido un poquito más tecnológico, más actual, la Biblia es el algoritmo de Dios, ¿sí? Y hoy quiero que veamos a través de este pasaje de 2 de Pedro cómo Pedro nos enseña, ¿sí?, que podemos confiar, que podemos creer, que podemos descansar en la palabra de Dios. Así que voy a dar lectura al pasaje. Se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad, gracias porque vivimos en un país donde tenemos libertad de culto, libertad de poder aprender y abrir tu palabra, Señor, y en esta hora te pedimos que seas tú hablando por medio de ella a cada uno de nosotros, que tú nos confrontes, nos muestres, Señor, lo que quieres hablarnos, Señor, y que sea tu palabra hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el primer punto que quiero que veamos se encuentra en el versículo 19, ¿sí? Y es: la palabra de Dios es segura, ¿sí? Y Pedro lo menciona muy claramente en este versículo. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Me gustaría recordar un poquito de lo que venía hablando Pedro. Los que tuvimos en culto de la semana pasada se acuerdan que Andrés nos compartía acerca de cómo Pedro compartía con los creyentes esa experiencia que él había vivido en el monte cuando vio a Cristo siendo transfigurado, ¿no? Y que vio a Cristo siendo confirmado por Dios como el Hijo de Dios, ¿no?
Pedro nos relataba y contaba esa experiencia, ¿sí? Y de alguna manera aquí, como empieza este versículo, nos muestra que esto es un argumento extra, por así decirlo, ¿no? O sea, Pedro ya, recordemos también el contexto que había en ese momento en las iglesias falsos profetas, falsos maestros que decían hablar de parte de Dios, pero que realmente no eran de parte de Dios, y que le estaban diciendo a Pedro, como veíamos la semana pasada, bueno, a los creyentes, que en realidad todo lo que enseñaban los apóstoles eran fábulas, eran mentiras, eran cuentos. Entonces Pedro primero dice, bueno, primero con el primer argumento que dice es, les voy a demostrar por qué es firme nuestra fe, por qué podemos descansar nuestra fe, y dice, yo mismo presencié, ¿no? Y él habla de su experiencia. Pero ahora Pedro va más allá y dice, tenemos también la palabra profética. Además de lo que ya les conté de mi experiencia, ¿sí? Pedro vuelve a agregar algo más. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea que Pedro complementa su experiencia con la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es interesante porque hay algo que tenemos que saber y me gustaría leerlo tal cual como dice aquí. La voz divina que oyó en el monte hizo que la palabra profética fuera todavía más segura, porque la transfiguración reveló en forma gráfica el cumplimiento de las profecías. Tanto los profetas como la transfiguración señalaban hacia el reino de Cristo en la tierra, ¿sí? Esto lo sacamos de un comentario. O sea, de alguna manera lo que Pedro está diciendo es, eso que yo viví, esa experiencia que yo viví, se confirma con la palabra de Dios. Y esto es interesante porque vivimos en un mundo, ¿sí? En una sociedad o en un contexto hoy, que no solamente en ese tiempo, sino que hoy también pasa que de alguna manera se exalza, por así decirlo, o se pone sobremanera lo que son las experiencias, ¿sí? O sea, ya de repente no es suficiente a veces la palabra de Dios, necesitamos vivir experiencias, ¿no? Y no, Pedro no nos está diciendo que las experiencias son malas, ni que van en contra de la palabra de Dios, no, al contrario. Él cuenta una experiencia que él vivió, ¿sí? Para afirmarlo, pero aquí lo importante y lo interesante que tenemos que entender es que cualquier experiencia que nosotros vivamos tiene que ser conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, para que podamos afirmar que realmente viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque me gustaría mencionar un ejemplo. ¿Sí? Dice aquí, toda genuina experiencia espiritual debe ser conformatoria a la palabra de Dios. ¿Alguien sabe quién es este personaje? ¿Saben quién es? Así de vista. ¿No? ¿No? Bueno, en inglés es John Smith, en español diríamos José Smith, que es el fundador de los mormones, de la religión de los mormones, de la iglesia de los mormones. ¿Sí? Y, por ejemplo, este personaje que vemos aquí, allá por los años 1800 más o menos, él dijo y afirmó que tuvo dos visiones. La primera dice que se le apareció Dios y Jesucristo y le dijo que todas las iglesias actuales que estaban hasta el momento estaban erradas, que las enseñanzas eran falsas y que él tenía que crear como una nueva religión, por así decirlo, ¿no? Esa fue la primera visión que él comenta o relata que tuvo de parte de Dios. Y la segunda visión dice que se le apareció un ángel, el famoso ángel Moroni, que le dijo que tenía que ir a un monte, ¿sí? Suena fábula, suena medio chistoso, pero esto es real, o sea, esto realmente pasa y hoy por hoy la iglesia de los mormones se sustenta sobre esto que él comenta. Que se le apareció el ángel que le dijo que tenía que ir a un monte a buscar unas tablas de oro, ¿sí? Y que en esas tablas de oro iba a estar revelado todo lo que Dios le iba a decir, ¿no? Y él va a este monte y encuentra esas tablas y que esas tablas venían en un idioma medio raro y que tenía que traducirlas, etcétera, etcétera. Lo curioso es que estas tablas solamente supuestamente las vio él porque el ángel le ordenó que después las tenía que destruir. Y aunque esto parece difícil de creer, a partir de ahí mucha gente empieza a creer lo que él dice. Ahora, si nosotros no ponemos la Biblia como autoridad, cualquier experiencia que una persona nos venga a relatar, como por ejemplo él, puede ser válida. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no hay algo que lo regule. Yo puedo decir, no, se me apareció Dios y me dijo que a partir de ahora tengo que crear una nueva religión y me invento un cuento. ¿Sí? Y esto ha hecho
que hoy en día existan más de 1000 religiones y todas las religiones se basan en algo muy simple. Son intentos del hombre para llegar a Dios. En cambio, el cristianismo, lo que nosotros creemos no es nosotros queriendo llegar a Dios, es Dios acercándose al hombre por medio de Cristo. Entonces es importante que aquí veamos, esto es muy importante. Pedro nos relata su experiencia, pero su experiencia está confirmada con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, luego dice, en el versículo 19 también, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora sí que yo creo que ya lo he platicado en otras ocasiones, me gusta mucho o sea, ahora sí que mi hora más productiva es la mañana y normalmente cuando me despierto temprano, todavía es de noche, ¿sí? O sea, es oscuro, está de madrugada. Digo, hay varias cosas que ya tengo como mi rutina, pero la reacción natural cuando está oscuro, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, la cama y a un lado está el cuarto con el baño. Entonces mi reacción natural así, dormido, entre medio inconsciente todavía, porque el despertador yo lo pongo lejos de la cama, porque si no, no me despierto. Entonces, bueno, lo pongo lejos, entonces me tengo que parar así como medio dormido, ¿sí? Y lo primero que hago, mi reacción natural es prender la luz, ¿sí? Y la verdad es que no me considero inteligente por hacer esto. Realmente es lo más lógico. Está oscuro y hay una luz, hay un foco, prendo la luz. Parece lógico, pero realmente vivimos en un mundo que tiene la luz, ¿sí? Que podría tranquilamente encenderla y sin embargo prefiere caminar en la oscuridad. Y por eso Pedro dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vivimos en un mundo de oscuridad. Y no hace falta ser muy profético o muy espiritual para verlo. Recién el pastor platicaba y contaba acerca de la guerra que vemos que está sucediendo en Ucrania y de todas las guerras que hay en el mundo. No sé si alguno vio ayer las noticias, ya por la noche, de lo que pasó en el estadio de Querétaro. O sea, ¿qué prueba más hay para ver que vivimos en un lugar oscuro, que vivimos en un mundo gobernado por Satanás? Que la gente, sí, o sea, el ser humano cada vez está peor. Y más allá de que muchos nos sorprendamos y uno vea eso, o sea, yo vi ayer las imágenes, los videos que mostraban y decía, o sea, no puede ser. O sea, y vengo de un país donde el fútbol se vive con esa intensidad. Pero de verdad que yo le decía a Maggie, o sea, creo que ni siquiera en Argentina me ha tocado ver, o sea, eso, o sea, esas escenas. O sea, gente en suelo, literalmente indefensa, pidiendo por favor que no los golpeen y gente pateándolos sin ningún tipo de misericordia, nada. O sea, una cosa de verdad que tú dices, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo. Bueno, o sea, ¿cómo lo explicamos? Bueno, es que vivimos en un mundo que está completamente oscuro, un mundo que está completamente alejado y apartado de Dios. ¿Sí? Y dice Pedro que la Biblia es nuestra antorcha, ¿sí? Para vivir en medio de este mundo de oscuridad. Recién mencionábamos el salmo más largo de la Biblia y dentro de ese salmo hermoso, el Salmo 119, está este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 5. ¿Sí? La Biblia es nuestra lámpara, es nuestra luz para caminar en medio de la oscuridad, para caminar en medio de este mundo que está en tinieblas. ¿Sí? Ahora, cualquier lámpara, cualquier antorcha, cualquier luz solo es necesaria mientras está oscuro. Cuando el día amanece, ya no es necesario tener esa lámpara, esa luz. Y Pedro lo dice aquí. Esto solamente, ¿sí?, es necesario ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué se refiere Pedro con esto? ¿Qué significa el lucero de la mañana? ¿Qué piensan? El lucero de la mañana. Así es. Cristo. Cristo, el regreso de Cristo, hasta que Cristo reine. ¿Sí? Vivimos en un mundo que hoy por hoy actualmente está gobernado ¿por quién? Por Satanás. ¿Sí? O sea, el mundo está gobernado por Satanás. Lo que vemos en el mundo, lo que vemos
que pasa en todo el mundo es porque el gobernador de este mundo es Satanás. Pero yo quisiera que seamos sinceros y pensemos un poquito también en nosotros, porque realmente a veces es fácil de alguna manera como creyente decir, bueno, el mundo está mal y me encanta cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. ¿Por qué? Porque es fácil compararnos con un inconverso, con una persona que no es creyente y sentirnos superiores, ¿me explico? Pero esa oscuridad que vemos en el mundo, de alguna manera, ¿sí? También la vemos, y por eso le digo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, en nosotros mismos muchas veces, ¿sí? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de su palabra, lo que vemos en nuestra vida es oscuridad. ¿Pero cómo? Si tenemos el Espíritu Santo, somos creyentes, sí. Pero la Biblia dice que tenemos dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. Y si nosotros nos alejamos de su palabra, lo que vemos reflejado en nuestro actuar, en nuestras reacciones, es carnal, es humano, ¿sí? Entonces, esa oscuridad que Pedro menciona también, como digo, lo podemos ver en nuestra propia vida, ¿sí? Y es necesario que vayamos a la Biblia para que ilumine nuestra vida, nuestra conducta. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, ¿sí? La Biblia será nuestra guía hasta que Cristo vuelva para establecer su reino. ¿Sí? La Biblia será nuestra guía hasta que Cristo vuelva. Mientras esperamos a Cristo, tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que saber y entender. El mundo, ¿sí?, en el que vivimos está diseñado para alejarnos de este libro. ¿Sí? O sea, todo lo que vivimos en nuestra rutina, en nuestra vida, ¿sí? Y no necesariamente cosas malas, también cosas buenas, se pudiera decir, están diseñadas para alejarnos de este libro. O sea, lo que te quiero decir es que no pensemos, ¿sí?, que de manera natural nos vamos a levantar todas las mañanas con un deseo increíble de leer la Biblia. La realidad es que no. De hecho, seguramente la mayoría de los días va a ser todo lo contrario. Y parece como medio incoherente, ¿no? ¿Cómo puede ser? No, pero es la verdad. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural y que ese esfuerzo sobrenatural solo puede venir por medio de Cristo, Espíritu Santo, para poder permanecer cerca de este libro. El trabajo, los pendientes, ¿sí? La cocina, los hijos, el esposo, la esposa, todo. Uno se levanta a la mañana, ¿sí?, o se acuesta a la noche y su mente está pensando en todo eso. Entonces, realmente no pensemos que porque somos cristianos, ¿sí?, o porque conocemos que Dios dice que su palabra es luz y demás, automáticamente eso nos va a hacer buscar a Dios. No, la verdad es que no, lo más seguro es que nos va a costar. Entonces, realmente es algo que tenemos que saber, porque el mundo y Satanás está, ahora sí que se hizo experto en saber. Y lo interesante y lo curioso de todo esto es que así como Dios nos conoce, también el diablo nos conoce. Y no quiero sonar así como muy apocalíptico ni satanizar todo, pero es la verdad, ¿sí? Mencionábamos el algoritmo de Dios. No sé si han escuchado algunas cosas acerca de los algoritmos, pero bueno, o sea, los algoritmos que hoy por hoy, por ejemplo, vemos en las redes sociales y todo, de alguna manera, no sé si ya vieron la película de Netflix de El dilema de las redes sociales. ¿Alguno la vio? Sí. Bueno, o sea, ahí te ayuda a entender un poquito cómo funciona este tema de los algoritmos, ¿sí? Y la realidad es que los algoritmos o lo que vemos en las redes nos conocen tan bien que ya saben qué publicidad mostrarnos, en qué momento, o sea, todo. Entonces, este mundo está diseñado y está trabajando constantemente para distraernos de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Dice, la antorcha de la profecía servirá en su misión iluminadora hasta que llegue el día luminoso en que Jesucristo regrese para establecer el reino de Dios en el mundo. ¿Sí? Esa es la función de la palabra. Iluminar el camino, mostrarnos el camino hasta que Cristo regrese por su iglesia, hasta que Cristo venga a establecer su reino. Dice el versículo 20 y 21, la primera parte del 21, dice, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí? El segundo punto que quisiera que veamos hoy es que la palabra de Dios no proviene de la mente humana. ¿Sí? La palabra de Dios no proviene de la mente humana. Y esto lo vemos en los versículos 20 y 21. Pedro lo menciona de una manera muy, muy clara. Y lo que quisiera que primero destacar de estos dos versículos es lo siguiente. Me encanta cómo comienza Pedro esto. El versículo 19 creo que nos queda bastante claro que Pedro nos dice, hey, confíen, la palabra de Dios es segura. ¿Sí? O sea, no se preocupen, es segura, pueden confiar, es una antorcha que ilumina. Pero ahora, ¿sí? Pedro apela a algo más. Y me encanta, porque eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y, como decía antes, las más de 1000 religiones que existen en el mundo. El cristianismo no es una fe ciega. Dios no te dice, Maggie, confía en Dios porque yo lo digo y punto. ¿Sí? Confía y punto, no, se acabó. No, es una fe que tiene un razonamiento, que tiene un entendimiento. Por eso Pedro le dice, a ver, sí confíen, pero primero entiendan esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. O sea, Pedro apela al razonamiento, y eso es interesante, porque vivimos en un mundo, ¿sí? En un mundo donde la filosofía de este mundo, de alguna manera, nos quiere hacer creer muchas cosas, y nosotros como creyentes, cuando debatimos, cuando defendemos nuestra fe, tenemos que también entender y saber que el cristianismo, ¿sí? El cristianismo no es una fe ciega, es una fe con total razonamiento, fundamentos, argumentos. Nosotros nos podemos parar delante de cualquier persona no creyente y demostrarle con la Biblia por qué creemos lo que creemos, ¿sí? Entonces, Pedro dice, entendiendo primero esto, sí tienen que confiar en la Biblia, sí tienen que descansar, tienen que saber que es seguro, pero primero entiendan, y aquí te da un argumento muy poderoso. Ninguna profecía, nada de lo que vemos en este libro, absolutamente nada, ni una sola palabra, fue traída por voluntad humana. Así se los dice. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cómo podemos confiar en algo que no entendemos? ¿Sí? Yo no sé si tú alguna vez desconfiaste de la Biblia, pero yo sí, la verdad. En algún momento sí he desconfiado. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Puedes confiar. Estudia, investiga. Hemos visto películas, o si no, se las recomiendo. Está la de, bueno, es un libro, pero creo que también está la película, Evidencia que exige un veredicto. O sea, son testimonios muy, muy claros, muy reales. También hay otra que se llama, creo que El poder de la cruz, de cómo personas, ¿sí?, se empecinaron en contradecir la Biblia, se empecinaron de decir, no, esto es mentira, investigaron a fondo y llegaron a la conclusión de que era verdad. Y cualquier persona que se acerque a la palabra de Dios, ¿sí?, probando a ver si esto es verdad, va a llegar a la única conclusión de que es verdad, ¿sí? Entonces, es interesante que podemos descansar en algo que tiene argumentos, que tiene fundamento, que no es una fe ciega. Dios no quiere que hagamos una fe ciega, sin argumentos. Nuestra fe tiene que ser razonable, ¿sí? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Me encanta este pasaje que encontramos en Jeremías. Dice así: así dice el Señor Todopoderoso, no hagáis caso de lo que dicen los profetas, pues os dan falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no sobrevendrá ningún mal. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Suena bastante actual esto, ¿no? O sea, cómo hay gente que dice tantas cosas de Dios y que cuando los examinamos a la palabra de Dios es totalmente contrario. ¿Sí? Ninguna enseñanza que nosotros demos en esta iglesia, ¿sí?, aunque nos paremos aquí, hablemos bonito y nos vistamos y hagamos lo que sea, ninguna enseñanza que nosotros enseñemos aquí puede ser contraria a la palabra de Dios. Porque esto es lo que nos regula. Si no existiera la palabra de Dios, todos serían opiniones, ¿sí? ¿Y cómo podríamos discutir con una persona
no habría manera, porque simplemente es opinión contra mi opinión, y eso es lo que el mundo hoy nos quiere hacer creer, que todo es relativo. Bueno, tú crees eso, perfecto, pero yo creo esto otro, y es totalmente válido. Y pareciera como que un argumento muy lógico, cuando te dicen así, dices, no, pues sí tienes razón, ¿y ahora qué hago? Pero no. No, porque Dios nos dejó establecido en su manual, en su libro, toda la verdad. Esto es la verdad, porque esto es la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios, ¿sí? Entonces, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿sí? Ningún profeta enviado por Dios habló palabras por su cuenta, sino que se limitó a transmitir lo que se le había revelado, ¿ok? Ningún profeta enviado por Dios habló palabras por su cuenta, solamente se limitaron a transmitir lo que Dios le había revelado. Dijimos recién, fueron más de 40 autores en un periodo de 1600 años, gente de todo tipo. Ninguno escribió de acuerdo a lo que ellos creían o veían o sentían. No, todo lo que ellos escribieron fue inspirado por ¿quién? Fue inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios, ¿sí? Absolutamente todo lo que ellos escribieron. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Biblia no fue diseñada por el hombre, la Biblia fue creada y diseñada por Dios. Y esto también es otra gran diferencia que hace el cristianismo con las demás religiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el cristianismo fuera un invento humano, ¿sí?, se acomodaría a lo que nosotros queremos o creemos. Y yo no sé tú, pero te aseguro, ¿sí?, estoy casi seguro que todos nos ha pasado que de repente hay cosas que dices, híjole, pues la Biblia dice eso, pero cuesta, no es natural, ¿sí? Entonces, si el cristianismo fuera una religión más, lo que haríamos sería simplemente acomodar lo que creemos a lo que nosotros sentimos o vemos. Eso es lo que hacen las religiones. Las religiones acomodan. O sea, yo quiero creer que pues si hago bien me va a ir bien, si hago mal me hago mal, entonces bueno, voy a creer en eso. Y hoy por hoy vemos que la gente busca una religión que se acomode a lo que ellos son, a lo que ellos viven, a lo que ellos creen. ¿Sí? Y el cristianismo es todo lo contrario. O sea, el cristianismo es, bueno, yo me acomodo a lo que Dios dice. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, lo que yo siento. Es lo que Dios dice. Porque tenemos que entender, ¿sí?, que no somos la protagonista de esta historia. Nosotros somos actores, pero el protagonista de esta historia es Dios, no es nuestra historia. La vida abundante que Cristo prometió, ¿sí?, es real, pero tenemos que entender que esa vida abundante no es cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos o cumplimos nuestros sueños, es cuando realmente vivimos lo que Dios diseñó para que vivamos, cuando cumplimos el llamado de Dios para nuestra vida. Esa es la vida abundante que Dios prometió. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso, que nosotros no somos los protagonistas. Estamos dentro de la historia de Dios. En un mundo lleno de opiniones, podemos confiar en que la Biblia es la voz de Dios y no de los hombres. ¿Sí? Estamos llenos de opiniones. Hay un meme bastante conocido ahorita en este tiempo. ¿Sí? ¿A poco no lo han visto? O sea, el coronavirus, todos expertos, y a veces nos incluimos nosotros mismos, porque también de repente uno quiere opinar y no, sí, que el coronavirus y que el COVID no, que yo creo que esta cepa y bla, bla, y nos hacemos expertos, ¿no? Y en cuanto empezó la guerra, no pasaban ni 5 minutos de que Putin había declarado que empezaba la guerra y ya veías un montón de comentarios de personas opinando y diciendo y no, y que esto, y que explicando la historia y por qué Ucrania y por qué Putin y por qué Rusia y esto y lo otro, o sea, y dices, wow, o sea, vivimos en un mundo donde todos somos opinólogos, todos sabemos todo. Ahora pasó esto ayer en el estadio, ya todo el mundo poniendo y esto, y o sea, nuestra naturaleza es así, somos todos opinólogos, o sea, es como que eso nos sale por naturaleza, somos así, nos gusta opinar y debatir y bla, bla. Y en un mundo lleno de tantas opiniones, es normal y es, o sea, peligroso, ¿sí?, que quizá pensemos que esto es una opinión más, porque así te lo hace ver el mundo. El mundo piensa que esto que estamos haciendo aquí, que esta Biblia, es una opción entre tantas que hay en el mundo. Ah, perfecto, te hace bien ir a la iglesia, leer la Biblia, ah, buenísimo.
Ya, o sea, ya mucha gente ni siquiera se pelea contigo, ya es como que, perfecto, qué padre, que te hace bien, buenísimo. Me alegro por ti, me da gusto. ¿Pero por qué? Porque lo ve como algo más. ¿Sí? Es como que, te gusta el fútbol y quieres jugar al fútbol, perfecto, juega. Pero realmente no lo ve como lo que realmente es. ¿Sí? Esto no es una opinión más. Esto no es una opción más entre todas las opciones que el mundo ofrece. Esto es el camino a Dios, no hay más. Dios lo dijo muy claro, lo dejó muy claro. Esto es mi voluntad. Aquí está mi voz. Aquí yo les muestro todo lo que ustedes necesitan saber para vivir en este mundo. Y por último, ¿sí? El tercer punto que quiero que veamos en esta mañana, ¿sí? Es que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Dijimos que la palabra de Dios es segura, podemos confiar, podemos descansar en ella. ¿Sí? Hay seguridad. También vimos que la palabra de Dios no fue traída por mente humana, no fue planeada, no fue estructurada, ¿sí? Y esto es muy fácil de debatir simplemente bien, o sea, con los datos que yo di, sin meternos en mayor, sin meternos a fondo, podemos mostrar claramente que no hay manera de que más de 40 autores que vivieron en diferentes épocas, ¿sí? Que ni siquiera se conocieron la mayoría entre sí, se pongan de acuerdo para hablar todo su mismo idioma y que todo tenga un mensaje central, que es la salvación del hombre por medio de Cristo. O sea, ese es el mensaje central de la Biblia. O sea, entonces, no hay manera de que todos los hombres hayan podido poner de acuerdo, imposible. Entonces, eso es fácil, digamos, de debatir. Ahora, lo importante y lo fundamental que tenemos que saber, no solamente es que no fue traída por hombres, sino que fue inspirada por ¿quién? Por el Espíritu Santo, como lo veíamos recién. Y dice el versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, Dios no dictó o manipuló, pero se movió en los hombres usando su vocabulario, sus personalidades, su cultura y experiencias para escribir realmente la palabra respirada de Dios. ¿Ok? Dios usó a estos más de 40 autores para hablar por medio de ellos. Dios no los manipuló. O sea, no es que Dios agarró y les decía, no, pero Dios se inspiró. Eran personas hablando, siendo inspiradas por Dios, siendo guiadas por el Espíritu Santo. Todo lo que vemos en la Biblia, ¿sí? Está y es inspirado por Dios. Dice, el verbo inspirados está literalmente tomado del vocabulario griego náutico. Así como el viento lleva un velero, Dios llevó a los hombres para registrar su palabra escrita. O sea, el ejemplo y la palabra que Pedro utiliza aquí es literalmente que el viento fue guiando al velero por donde él quería. Ese es digamos, para poder entender este término de inspiración, ¿sí? O sea, eso es lo que Dios hizo con los autores, con cada una de las personas que escribió este libro. Entonces, cualquier libro, cualquier palabra que tú leas aquí, tienes y puedes tener la completa seguridad de que fue inspirada por Dios, que fue guiada por Dios. Ya para terminar, dice Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Sí, y aquí nos da varias cosas interesantes. Dice que es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy, en esta mañana, sí, no quisiera que salgamos de aquí simplemente sabiendo y reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios, porque evidentemente la Biblia es la palabra de Dios y podemos estar seguros de eso, ¿sí? Pero la Biblia no tiene, por decirlo de una manera, poderes mágicos en sí misma. O sea, es decir,
No es que yo llego a mi casa, dejo la Biblia en el escritorio y automáticamente, o sea, mi casa como que tiene una especie de superpoder y wow, todo se transforma. De repente le empiezo a hablar bien a mi esposa, mis hijos se portan mal y no les digo nada, los regaño correctamente. O sea, no es mágica, no tiene un superpoder, ¿sí?, especial. Yo recuerdo claramente, o sea, en mi infancia, digo, hasta mi adolescencia, yo crecí como la mayoría de nosotros en un hogar católico, y digo católico entre comillas porque realmente decíamos, pero no practicábamos ni siquiera el catolicismo. Pero bueno, o sea, yo crecí en ese ambiente, digamos, ¿sí? Y recuerdo claramente que teníamos una Biblia, bueno, creo que eran varias, pero me acuerdo claro de una, que incluso yo tenía en mi cuarto, ¿sí? Con esa Biblia fue la que tomé la comunión, la confirmación y todo eso que se hace. Pero si tú me preguntas a mí qué recuerdos tengo, o qué aprendí, o qué viví, o sea, absolutamente nada. O sea, la Biblia estaba ahí y yo creo que esto le pasa a la mayoría. De hecho, la Biblia es el libro más vendido del mundo. ¿Sí? La Biblia es el libro más vendido del mundo. No sé si más leído, pero más vendido sí. O sea, todo el mundo tiene una Biblia, o la mayoría tiene una Biblia. O sea, sabemos que la Biblia es la palabra. E incluso si tú le preguntas a la mayoría de personas, ¿sí?, no solamente cristianos, a veces hasta el mismo católico, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Te va a decir que sí. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí?, y si todo esto que vimos hoy acerca de la Biblia, que suena bien y todo lo que tú quieras, ¿por qué no nos lleva a vivir de otra manera? Y bueno, quisiera terminar con esto. Dice Pedro, nos demuestra que la Biblia es segura, porque no proviene de la mente humana, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo y que ella nos va a guiar hasta que nos encontremos con Cristo. Y yo quisiera en esta mañana terminar desafiándote y desafiándome a mí también, porque tengo que reconocer, ¿sí?, que esto que hoy me tocó enseñar, quizás es algo que yo realmente no estoy viviendo, así como lo digo. Y es algo que Dios también me habló y me dijo, a ver, ¿crees que mi palabra, si crees que esta Biblia es mi palabra, pero sin embargo no la utilizas como deberías, no me buscas como deberías? Entonces, muchas veces nuestra creencia no coincide con lo que realmente hacemos. Entonces yo quisiera que en esta mañana podamos hacer un compromiso real con Dios, ¿sí? Y que le digamos a Dios, Dios, yo creo que esta es tu palabra, y Dios te dice, perfecto, pero ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que esta es la palabra de Dios. Y si queremos ver realmente cambios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, no existe otra manera que no sea yendo a la palabra de Dios. O sea, no hay otra manera. Dios va a obrar por medio de su Espíritu, pero va a usar su palabra para transformar nuestra vida, para transformar nuestra familia, para transformar nuestro matrimonio, nuestra iglesia. La Biblia tiene que ser el centro de nuestra vida, de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos, porque es la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca, hasta que Cristo venga. Mientras Cristo no venga, tenemos que ser guiados por lo que nos dejó escrito en su palabra.